Qué tremendo, hermana. Qué tremendo porque desafortunadamente, hermana, esto es real. ¿Qué está pasando? Esto es algo que sucede, hermana. Esto es algo que en el momento que toda esa iniquidad viene a ser sembrada en nuestros corazones, en algún momento empieza a crecer como un árbol robusto, hermana. Y a la maldad, y a crecer la maldad, y a crecer la maldad. Hasta llegar a veces, hermana, hay mujeres que matan a sus hijos. Sí, hermanos, precisamente se ha visto en la televisión cómo madres han matado a sus hijos, ¿verdad? Pero no saben, No conocen al Señor, no conocen. Y aún así nosotros conociéndonos, hermana, dentro de la misma iglesia, tal vez, hermana, no llegue, no podemos decir que sí ni que no porque no lo sabemos, ¿verdad? Pero hay violencia, hermana, hay violencia dentro, abuso doméstico. Y yo creo que lo más, hermana, que se habla es del abuso doméstico, pero no se habla del abuso infantil. Así es, están callados, hermanos. Ahorita se empieza a hablar un poquito ya más acerca de todo, de los abusos y todo, pero hablan del abuso doméstico, hermana, hacia la mujer, no hablan del abuso infantil, hermana, y es algo muy triste, hermana, pero estamos aquí, hermana, para hablarlo, estamos aquí para traer solución, estamos aquí para dar la mano a quien lo necesite, porque el Señor está aquí, Él es fiel para con nosotros, hermana, y aunque estemos nosotros en un ambiente de violencia, Él está ahí cuidándonos, Él está ahí, hermana, a nuestro lado, Él no nos abandona, Él no nos deja, hermana. Lo que tenemos que hacer es nosotros solamente voltear la mirada hacia Él y buscarlo a Él, hermana. Yo creo que nosotros debemos saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermana, porque a veces no sabemos, pero yo creo que el Señor nos va a ir dando, el Espíritu Santo nos va a ir revelando tanto a nosotros, hermana, como a los que nos están escuchando, para buscar soluciones a este tipo de problemas y situaciones que desafortunadamente pasan en nuestros hogares, hermana. Pero vamos a confirmar, hermana, con la palabra de Dios de lo que estamos hablando acerca de la iniquidad. Yo pienso que todos lo sabemos, hermana, porque lo hemos leído y todos lo sabemos porque nos lo han predicado, hermana, que las maldiciones, ¿verdad?, van pasando de generación en generación. La diferencia, hermana, en este momento es que nosotros estamos poniéndole nombre a esas maldiciones. Que es la violencia física, la violencia emocional, el abuso sexual, la violencia doméstica. Porque muchas veces decimos, sí, pues son maldiciones, pero no nos ponemos a pensar, bueno, pero ¿qué maldiciones? Tal vez hablamos de brujería, hermana, hablamos de hechicería, hablamos del alcoholismo, hermana, que vamos a ver qué es el alcoholismo, hermana. Eso es lo que cuando lo leí dije, wow, hermana. Pero si vamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice la palabra de Dios, y lo lee, hermana, por favor. Porque yo soy Jehová, tu Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que los aborrecen. Wow. Se fija, hermana, esto es algo que está confirmando, hermana, pero muchas veces lo hemos visto, lo hemos leído muchas veces. ¿Cuántas veces no lo hemos leído, hermana? Yo creo que sí. De verdad hubiéramos buscado, ¿de qué me está hablando? Yo creo que nuestra vida, estoy hablando en mi persona, hermana, hubiera sido diferente. Y hubiera, bueno, pero qué maldades vienen. Hay yo creo que una lista enorme, hermana, una lista enorme de todas las maldiciones que pueden pasar. Pero yo creo que lo más triste, hermana, es que no hablemos o no nos demos cuenta de lo que estamos trayendo ahorita, hermana, de la violencia, del abuso, de todo tipo de abuso que viene pasando, hermana, y que causa traumas y que eso nos lleva a la maldad, porque de ahí
Hay personas que tienen problemas de su niñez, que vienen con traumas, hermana, y están en la cárcel. Así es. Y no nada más en la cárcel físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Están en la cárcel, hermana. Así es. Y no ha venido nadie a sacarlos de esa cárcel en la cual están, hermana, espiritualmente. Así es. Entonces, vamos a ir a esto, hermana. Y bueno, pues dice que la iniquidad, hermana, vamos a hablar, dice que el pecado es tan solo el fruto de la iniquidad. Quiere decir que nosotros hablamos del pecado y venimos y nos arrepentimos y le decimos al Señor, Señor, perdóname por mis pecados. ¿Y dónde está la iniquidad, hermana? Así es, hermano. No vamos a la raíz. No vamos a la raíz. A la raíz del pecado, ¿verdad? A pedirle perdón a Dios a la raíz del pecado, ¿verdad? Que la iniquidad, dice, el pecado, dice, es la parte superficial y visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. El pecado son las ramas, lo exterior de un gran árbol que viene creciendo y robusteciéndose de generación en generación. Dice, la iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo mal en nosotros, y es ahí donde debemos echar el hacha. De ahí es donde debemos, porque debemos de preguntarnos por qué hay maldad, por qué es que soy de esta manera, por qué mi carácter. Hermana, cuando nosotros estamos formándonos en el vientre de nuestra madre, de ahí empezamos a hacer nuestra personalidad y nuestra autodefensa. De ahí empieza a nosotros a crearse la maldad y empieza a crearse lo que hay de bien, las dos cosas, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos recibiendo, la semilla de la iniquidad fue sembrada. No quiere decir que desde ese momento que estamos que ya siendo concebidos, ya somos malos. Está siendo sembrada la maldad. Pero en el momento que ya nosotros estamos siendo durante esos 9 meses formados en el vientre de nuestra madre, y si ella está viviendo en un ambiente en el cual hay violencia y lo estamos nosotros recibiendo, ahí es donde está empezando a echar ramitas, la maldad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando a veces los niños nacen asustados, hermana? Hay casos en los que los niños nacen. Me estaba comentando una compañera de una amiga de ella que tuvo un susto enorme y que cuando nació el niño nació asustado y no se quería despegar de la mamá porque, o sea, tenía miedo. Ya estaba en él la emoción, no sabía, pero ya estaba en el temor. ¿Me entiendes? Cuando empiezan entonces ahí a echar las pequeñas ramas de los frutos que causa todo este tipo de violencias, ¿verdad? Pero a veces nosotros no vamos a la raíz y no echamos, ¿verdad? Dice, tratar con los frutos es tan solo una obra externa. Y aquí es donde nos ponen el ejemplo tremendo, hermana, que yo me quedé wow. Dice, un ejemplo de esto es un alcohólico que viene a Cristo y deja de beber. Así es. ¿Qué es lo que pasa con esta persona, hermana? Dice, a pesar de esto, nunca trató con las raíces de dolor, hermana, de rencor y de rebelión que lo condujeron a evadirse de la realidad de esta forma. ¿Qué es lo que está tratando de decir, hermana? Que el alcoholismo es la raíz de la iniquidad. Y muchas veces el alcoholismo, las drogas, venimos al Señor y decimos, bueno, pues dejo de beber y ya, ¿verdad? Ya soy libre. De cierta manera, en una área es libre, pero no quiere decir que de la iniquidad él es libre la persona. ¿Por qué? Porque no fue a cortar de raíz la razón a que lo condujo al alcoholismo. ¿Qué es lo que conduce al alcoholismo, hermana? Todos los traumas que hemos vivido y que venimos trayendo. Que estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué? Porque es un camino fácil que buscamos para evadir. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante y vamos a poder ir entendiendo por qué estamos hablando de esto, hermana. Pero aquí nos está diciendo que el alcoholismo es solamente el fruto, pero no vamos a la raíz de la iniquidad que nos llevó. ¿Por qué? Porque algún dolor, algún trauma, una violencia, un abuso, algo
Yo puedo decir en mi persona, hermana, porque yo cuando era joven, cuando estaba adolescente, hermana, yo empecé a tomar alcohol. Y es cierto lo que están diciendo, hermana. Así es. Porque de esa manera yo quería evadir el dolor tan profundo que yo tenía del abuso sexual que yo pasé en mi niñez y de todos los traumas, hermana, que traía yo a consecuencia de la violencia que existía en mi casa. Entonces, hermana, pero eso no quiere decir de que cuando yo dejé, hermana, de beber, eso fue antes de que yo me casara con mi esposo. Entonces yo le doy gracias a Dios, hermana, porque de cierta manera para mí no fue difícil dejar el alcohol, porque yo empecé a beber desde los 13, 14 años, no recuerdo exactamente hasta qué edad, desde que era jovencita. Yo iba a las discotecas y yo tomaba y tomaba y tomaba y tomaba, una forma de cómo escaparme del ambiente en el cual yo estaba viviendo en mi familia, porque no era nada más de que, bueno, me abusó mi papá hasta los 11 años y ahí se terminó ya, no. Seguía habiendo todo tipo de violencia hacia mi madre, hacia mis hermanos, un ambiente negativo en el cual yo vivía y no podía soportar, hermana. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Buscaba un escape para aliviar o un poquito, no acordarme. Pero eso, cuando yo dejé de beber, no quiere decir, hermana, que yo fui sanada y que yo fui librada. No, hermana. Yo seguía con los traumas, yo seguía con el dolor, yo seguía con el resentimiento, yo seguía con el coraje, con la falta de perdón hacia mi padre. Dejé de beber, pero eso no quiere decir que yo era libre de todo, hermana. Entonces es cierto, hermana, y muchas veces pensamos, dejé de beber. Pero seguimos sin darnos cuenta porque el enemigo nos tiene ciegos con el coraje, con el resentimiento, con la falta de perdón, hermana. Entonces, es algo tremendo, hermana, es algo tremendo. Entonces, dice que, pues, que verdad, cortamos nada más las ramas, cortamos nada más los frutos. Y dice la razón, porque en su corazón está grabado, tienes que evadirte, no soportas el dolor. Inconscientemente en nuestra mente nosotros estamos diciendo, es que tienes que evadirte, tienes que buscar una salida, tienes que buscar una salida. Dice, este decreto hecho por él mismo es alimentado por la iniquidad que se va de continuo a presionar la carne. La misma iniquidad, todo eso que traemos, esas raíces, todo eso que traemos de maldad, nos viene diciendo, no, pues mira, vete al alcohol, vete a las drogas, haz esto otro. ¿Por qué? Porque quiere llevarnos a buscar una salida que nos autodestruya, hermana. Dice, y como resultado caerá, dice, en una vida llena de mentiras o se evadirá a través del adulterio o la pornografía cibernética. ¿Qué quiere decir, hermana? Esto es solamente un ejemplo de lo que puede pasar. Sale del alcoholismo, deja de beber, pero es tanto el dolor que tiene que buscar y evadir otra forma y que se va al adulterio o a la pornografía o si no usó drogas, a las drogas. Entonces, de cierta manera nos va a hacer caer nuevamente el enemigo otra vez en sus garras. ¿Por qué? Porque no hemos cortado de raíz, no hemos cerrado esas puertas y el enemigo tiene acceso a volver a entrar otra vez de cierta manera y volver a hacernos caer nuevamente, hermana. Entonces dice, estas personas creen que ha sido libre del alcohol, pero en realidad lo único que hizo es podar un fruto visible, pero nunca fue a la raíz del problema. Entonces, hermana, si vamos en Éxodos 34, 6, 7, mire lo que dice la palabra de Dios. Es como digo, nosotros nada más vamos al pecado, al fruto, a lo que está. Pero dice en Éxodo 34, 6, 7, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué quiere decir, hermana? Que nosotros muchas veces pedimos perdón solamente al pecado,
pero no vamos a la raíz, a la iniquidad y a pedir perdón y a decirle, Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo caí en esto, en esta violencia, yo abusé de mi hijo porque yo traía esta iniquidad, yo traía esta raíz, Señor, pero yo la corto en el nombre de Cristo Jesús. Sí, para que no vaya Otra vez a volver a pasar. Entonces, dice, y que dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, hermana. Así es. Entonces, tenemos, hermana, que de una manera u otra, hermana, darnos cuenta de que tenemos que ir, hermana, a la raíz de lo que nos lleva a causarle daño a nuestros seres queridos, hermanos.